Eh, Me da gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje que espero sea de gran bendición en su actividad física, atlética, laboral. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este tema. Acompáñenme ahí en donde están y vamos a orar. Padre eterno, nos dirigimos a ti en oración en esta mañana para que tú nos guíes, nos des dirección y mandes a tu Espíritu Santo para poder aprender algo nuevo el día de hoy. Y que tu Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que hacer y discernir con la mente de Cristo tu poderosa palabra, que no regresará vacía. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, continuando con el tema del carácter de Cristo, es muy importante que avancemos en esta parte. El tema de hoy se llama Cimentando tu vida en Cristo y está basado en Mateo 7. Vamos a estar estudiando este capítulo muy especial que Dios ha puesto en mi corazón. Escribir y posiblemente hasta un libro de este capítulo número 7. Tiene mucha profundidad las palabras de Cristo. Dice en Mateo 7, 24-27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24-27. Cristo describe dos tipos de personas. La primera es el prudente y el segundo insensato. El primer hombre prudente escucha y practica la palabra de Dios. El segundo hombre, el insensato, escucha, pero no practica la palabra que se le envía. La falta de fe para creerle a Dios es la clave de incredulidad para que él no haga las cosas. El hombre prudente tiene su vida basada en la roca, que es firme y fuerte, tiene una fe en Dios y su palabra, tan grande que nada que tenga a su alrededor lo destruye o lo golpea. En cambio, el hombre insensato tiene su vida basada en la arena, es decir, aquellas cosas que son sujetas a desmoronarse en cualquier momento y empieza a debilitarse por lo más sencillo. Tiene una fe frágil basada en sí mismo o en su creencia de que todo lo que puede hacer lo hace sin la ayuda de Dios. No necesita a Dios. Piensa que es invulnerable a todo lo que lo rodea. Ahora, hay una gran diferencia en estos dos hombres. Notemos algo, que los dos escuchan, pero uno hace las cosas y el otro mantiene una posición estática, no hace nada. Hay 5 principios que quiero compartirte para que tú cimientes tu vida en Cristo, es decir, construyas tu carácter en Cristo. Y el primero lo tenemos aquí, es muy interesante el primero. Mateo 7 del 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Aquí hay un principio importante en este versículo. El ser humano por naturaleza tiene la tendencia
de juzgar todas las cosas. Y el juzgar implica tres cosas: exigir, castigar y no perdonar. El juicio personal es imperfecto y parcial. Juzga de acuerdo a su beneficio y comodidad. El juicio personal no ayuda a que crezcamos física, emocional y espiritualmente. Y en la proporción que juzga a otros, así seremos juzgados por las demás personas. El juzgar impide no vernos a nosotros mismos en nuestras fallas, debilidades y defectos. Rechazar a juzgar es un paso de crecimiento hacia un carácter en madurez. Antes de juzgar a otros, tenemos que ser honestos en lo que hacemos, en nuestra vida personal, familiar, laboral, deportiva. Dios tiene como propósito que seamos perfectos para toda obra, pero este es un proceso que puede llevarnos mucho tiempo. Podemos empezar hoy a practicar la honestidad cada día, quitando de nuestro entendimiento el juzgar a otros. La tendencia del ser humano es no ser íntegro, no ser honesto. Nosotros no fuimos creados por Dios para emitir juicios sobre las personas. Fuimos creados para animar, exhortar, ayudar, motivar, colaborar. Pero el juzgar no entra de los parámetros de Dios, por lo menos en nuestra relación con Dios y con otros. A mí no me toca juzgar el comportamiento de otra persona, Dios lo hará. No es mi obligación ni mi compromiso. Así es que la honestidad es la capacidad de autoevaluarse constantemente, pidiendo ayuda a Dios y de un mentor o un coach espiritual para mejorar en actitudes y carácter. Jesús nunca juzgó a las personas, al contrario, tuvo compasión de ellas. Aunque él podía ser el mejor juez, pero él no tomó esa prerrogativa. Él decidió por dejárselo a otros. Aún en el juicio que tuvo Cristo, cuando fue llevado a la cruz, prefirió no defenderse, prefirió que Dios juzgara a esas personas. Un seguidor de Cristo debe de empezar por esa parte, la honestidad, evitar juzgar, porque es algo reactivo, te desgasta, te desmotiva y te quita la energía que puedes utilizar para cosas más proactivas. El segundo fundamento o cimiento para construir un carácter cristocéntrico se llama tenacidad. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El ser humano se desalienta tan fácilmente ante la adversidad y los problemas que prefieren tirar la toalla. El desánimo para alcanzar algo importante tiene como resultado el hubiera. Las personas siempre recurren a esa palabra, dicen: si hubiera hecho esto, pero el hubiera no existe. Ya pasó, no aprovechaste la oportunidad, se acabó. La falta de fe en Dios y su palabra produce desaliento y fatiga. Para aplicar la tenacidad se necesita la fe sobrenatural en Dios y su palabra. Es decir, creerle, no creer. Porque muchos dicen: bueno, yo creo en Cristo, pero no es suficiente creer como algo teórico, como algo acá intelectual. Se necesita creerle a Dios, en obedecerle, en hacer su voluntad cada día. Y la palabra de Dios dice en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no hay fe.
Pero ¿cuál fe? La fe sobrenatural en Dios y su palabra. Porque hay personas que dicen, yo tengo fe, pero es muy posible que sea una fe en sí mismo, en ti mismo, pero no estamos hablando de esa fe. Se requiere de la fe que va más allá de nuestras capacidades. Así es que Dios responde a los que son fieles a Él, dándole 3 beneficios. Aquí dice la palabra en Mateo, dice 7 del 7 al 8. Recibiendo, hallando y abriéndoles. ¿Qué significa esto? A los que son tenaces, Dios les da la herencia espiritual, se las entrega a ellos, su herencia espiritual. Y luego también otro beneficio es que hay vida abundante. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Juan 10:10. Y entrando al reino de Dios, Apocalipsis 3:20, he aquí a la puerta llamando, que estoy llamando. Si alguno oye mi voz, escuchen, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Eso habla de tenacidad. Dios es tenaz. Una característica de su carácter es la tenacidad. Él no renuncia a su obra ni a sus propósitos. Él sigue adelante. La tenacidad es la cualidad que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos para que cada día crezcamos para ser a su imagen y semejanza. Eso es lo que quiere Dios, que tú y yo crezcamos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Pero eso se requiere tenacidad para lograrlo. Así es que para ser tenaz en Dios y en su palabra, tenemos primero que pedir. En ocasiones no sabemos pedir y necesitamos una ayuda especial. El Espíritu Santo intercede por nosotros a Dios con lenguaje de gemidos indecibles. Eso dice Romanos 8:26. Nuestra oración a veces llega como con interferencia, ¿no? Pero el Espíritu Santo se encarga de que llegue a una máxima potencia al trono de Dios. Y le dice a Dios, esto es lo que quiere tu hijo o tu hija. Entonces Dios puede acceder a esa petición. Buscar, conocer más a Dios es la obra más importante de todos los días. Nunca dejamos de aprender de su amor, de su misericordia y de su gracia. Aprender los atributos del carácter de Dios y aplicarlos a nuestra vida verdaderamente es un privilegio. Y Dios busca a cada persona para mostrarle su grande amor. Juan 3:16 lo dice, pues Dios mostró su amor al hombre que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. El amor de Dios, la máxima expresión de Dios es su amor. Entonces, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Eso lo dice 2 de Pedro 3:9. Él quiere que todas las personas, todo el género humano, se convierta a su Hijo Jesucristo. Y yo creo que Él no va a parar en conseguirlo. Por sí mismo lo va a hacer. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él es Dios y es parte de su carácter. Cristo era muy tenaz. Él dijo en una oración que hizo, dice, Señor, he acabado la obra que tú me diste que yo hiciera. Para que Jesús haya dicho eso, tuvo que terminar las metas que Dios le encargó. No cualquiera dice eso, he terminado la obra que tú me has dado, Señor. Todavía nos falta muchísimo. Pero Jesús se atrevió a decir, he terminado la obra que tú me encargaste. Así es que Jesús fue tenaz, Cristo fue tenaz. Una característica de un siervo o una sierva de Dios es la perseverancia, la tenacidad. Nunca, 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 nunca jamás te rindas.
sigue adelante. A pesar de todo el panorama que exista a tu alrededor, tú sigue adelante. Espera lo mejor, elimina lo negativo, ve oportunidades en eso, pero no te rindas. Esa es la característica de los emprendedores, de los tenaces, que no se rinden. Y llamar es el otro aspecto en esto de ser tenaz. Usar el lenguaje apropiado para llamar las cosas como Dios las identifica. Tenemos a Jesús a quien podemos acudir a Él con plena confianza en que nos fortalecerá en todo momento de prueba o necesidad. El lenguaje de la salvación es el que más agrada a Dios. Tan es así que cuando por mi trabajo en Futbolistas para Cristo le comparto a las personas que voy a evangelizar, me dicen, ¿y cómo es eso? Pero Dios se agrada cuando yo digo voy a evangelizar, voy a ganar almas para Dios. Y ese es el lenguaje que más le agrada a Dios, ¿sabían? Cuando ganamos almas para Él, en el lugar que sea, en el lugar que sea. Cuando una persona confiesa con su boca que Cristo es el Señor y el Salvador, y tú la guías en ese proceso, Dios agrada y hay contentamiento en Él. Podemos llamar a Dios a través de su amor, de su Hijo Jesús, y sobre todo que use su poder, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Lo que tú tienes nada es tuyo, aunque generalmente a veces decimos, es mi casa, es mi carro, es mi celular, es mi computadora, es mi profesión, pero nada es tuyo, ni tu cuerpo es tuyo, es propiedad del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 lo dice, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es que tenemos que tener cuidado cuando hablemos de estas cosas, porque estamos hablándole al templo del Espíritu Santo. Dios ya no decidió construir grandes edificaciones. Ahora la habitación de Dios y del Espíritu Santo eres tú y yo, tu cuerpo. Así es que nuestro cuerpo lo podemos usar para cosas buenas o lo podemos usar para cosas malas, para ser tenaces o para rendirnos. Pero la palabra de Dios nos dice, el apóstol Juan dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de victoria. Piensa en eso, la tenacidad, victoria, triunfo. El tercer aspecto, ya vimos dos, honestidad y tenacidad. El tercero es buenísimo para edificar un carácter en Cristo. Se llama tomando buenas decisiones. Mateo 7, del 3 al 14. Escucha lo que dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Jesús menciona dos puertas: la puerta estrecha que conduce al reino y la puerta ancha donde acceden miles de personas, pero ya sabemos qué destino tiene. El resultado es muerte o vida. Y curiosamente, en una puerta estrecha yo entro, pero yo entro solo. Y la relación con Dios es personal, no es en grupo. Si tú no cuidas tu relación con Dios, no te vas a poder salvar. Tienes que cuidarla, tienes que protegerla, porque es valiosísima. Estamos hablando de la salvación eterna. Y curiosamente, los lugares donde van muchísima gente y entran por multitud, es una puerta demasiado ancha para que puedan entrar más personas. Pero sabemos que esa puerta entra al mundo de las adicciones, de la perversión, de la descomposición humana. La puerta estrecha significa que cada persona acceda al reino de Dios, y no por sus obras o sacrificio humano o esfuerzo,
Se camina ella por la fe. El justo vivirá por la fe. Y Cristo puso todo para entrar por la puerta estrecha. Así es que en esto de la puerta estrecha y la puerta ancha, ahí implica una decisión. ¿Cómo puedes tomar buenas decisiones? Primero, consultando en sabiduría a Dios en todo momento. Pídele sabiduría a Dios, Santiago 1:5, caminando con fe, no dudando. Porque el que duda es como las olas del mar que van y vienen. Así son los que dudan. Y quita de raíz la duda, quítala, elimínala, porque no te va a ayudar tener dudas en tu vida. Ser constante en tu camino hacia la puerta estrecha, persevera. La buena decisión produce pureza, paz interior, amabilidad, benignidad, misericordia. Produce buenos resultados, las buenas decisiones. En ocasiones las personas toman decisiones irracionales y piensan que son justificables, pero las buenas decisiones no se toman irracionalmente, se toman en la sabiduría perfecta. Yo le llamo a eso el marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Bueno, simple y sencillamente es una puerta con 4 lados. Imagínate una puerta con 4 lados y piensa en estas 4 preguntas. Yo les llamo las 4P. La primera P se llama propósito. ¿Cuál es el propósito de esa decisión? ¿Cuáles son los principios que soportan esa decisión? ¿Cuáles son las prioridades? Y hablando de prioridades, tiene que ver quién es tu primera prioridad. ¿Dónde está Dios en esas prioridades? O a lo mejor ni está Dios. Está primero tu trabajo, tu familia, tus negocios. ¿Y Dios dónde está? ¿Tú dónde estás? En ese orden de prioridades, ¿quién ocupa el primer lugar? El segundo, el tercero, y en ese orden. Y en este marco de referencia, finaliza con las peculiaridades, la 4P, que son las áreas fuertes y débiles que tú tienes, que yo tengo. Cada persona tenemos fortalezas y debilidades. Así es que no somos perfectos, no somos máquinas. Tenemos muchas fortalezas, muchas habilidades, pero también tenemos carencias o debilidades. ¿Y cómo se ve una carencia? Las evidencias muestran carencias. Cuando una persona muestra en su temperamento, evidencia cosas, hay carencias dentro de ella. No tiene carácter o hay que trabajar en su carácter porque las está aflorando, las está sacando de adentro hacia afuera. Y el carácter no es como ver a una persona o como ustedes me ven a mí. El carácter no se ve, eso se genera por dentro. Y solamente se ve cuando afloran evidencias, actitudes positivas, proactivas. Por eso es importante tomar buenas decisiones. En Hebreos 10, 20, 21 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote que nos dirige, que nos ayuda, pero tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestro corazón de mala conciencia y lavando nuestra vida con el agua de Dios. Qué interesante sería que en toda decisión tú pudieras decir: ¿será la decisión perfecta? ¿Será la decisión acertada? Va a depender mucho de en base a quién la tomes. Porque si la tomas, esa decisión irracionalmente, es muy cierto que va a ser un peligro para tu vida y las consecuencias se van a ver. Las buenas decisiones vienen de consultar la sabiduría perfecta, y la sabiduría perfecta el único que la tiene es Dios, nadie la tiene más, pero Él te la da gratis para que tú te acerques a Él con un corazón sincero. Vamos al cuarto cimiento, se llama buenos resultados. Mateo 7, 16, 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso se llama buenos resultados, buenos resultados. Dios tiene una alta expectativa de ti. La espera que obtengas buenos resultados en tu vida personal, familiar, laboral, deportiva, social, en todas las áreas. Y los resultados positivos se muestran en tu carácter, en tus hábitos, en tu conducta, en tu temperamento y en la forma de pensar y hablar. Eso es lo que desea Dios formar en tu vida, esos buenos resultados. Tú eres un buen árbol. Y existen dos tipos de árboles. El primer árbol que habla la palabra de Dios existió hace miles de años, miles de siglos. Se llama el árbol Adán. Ese árbol Adán dio, el propósito de Dios era que diera frutos buenos, pero se descompuso, se contaminó la raíz y empezó a surgir la maldad y el pecado. Y el fruto no era bueno. Actualmente ese árbol existe, está vigente, no ha desaparecido. Ese árbol produce muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que el pecado produce muerte, o sea, separación espiritual de Dios. Ese árbol existe todavía, pero hay un segundo árbol más interesante que Dios nos mandó, que Él plantó. Se llama el árbol Jesús. Este árbol siempre da fruto junto a corrientes de agua. Y Él quiere que nosotros nos unamos lo más pronto posible a ese árbol. Es como el árbol del Salmo 1, que está plantado junto a corrientes de agua, nunca deja de dar fruto y su follaje siempre está vivo, está reluciente. ¿Cómo puedes dar buenos resultados? Esa es la pregunta. Bueno, es muy sencillo. Alíñate a la palabra de Dios. Dice Juan 15:7, dice Cristo, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Alíñate a la palabra de Dios. Sé fiel y leal a los mandamientos de Dios. ¿Y cómo puedes permanecer en la palabra de Dios? Pues primeramente teniendo hambre espiritual. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Tú tienes 3 tiempos para comer y yo también. Alimentémonos 3 o 4 veces de la palabra de Dios al día. Esa es tu dieta espiritual. Haciendo una cita divina, orando con Dios. El celular de Dios siempre va a estar prendido para ti, no está fuera de línea o en modo avión, siempre está listo para escucharte y no hay interferencia. Es más, Dios tiene Wi-Fi abierto las 24 horas del día con línea abierta para que tú te metas a la hora que tú quieras. El asunto es que no le damos la importancia a Dios. Le damos importancia a otras cosas, a otras personas, pero menos a Dios. Buscando la leche espiritual. ¿Qué significa la leche espiritual? Primera de Pedro 2:2 dice que deseemos la leche espiritual que nos ayuda a crecer. La palabra de Dios es la leche espiritual. Y por último, aplicando la palabra de Dios. No ser oidores, sino hacedores de la palabra. De nada sirve que tú escuches esto. Está muy bonito el tema, pero si no lo haces, de nada va a servir. Va a ser un bonito tema que se compartió a través de este medio. Así es que Dios espera de ti que des buenos resultados, no malos resultados, excelentes y buenos resultados. Esa es la expectativa de Dios para ti. Y por último, el último cimiento, ya vimos 4. Recordemos, honestidad, tenacidad, ¿verdad? Tomando buenas decisiones, buenos resultados, pero este último es quizá el que más nos cuesta trabajo. Escucha esto. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Creer en Cristo no es suficiente para Dios, no es suficiente. Se necesita que su voluntad sea tu voluntad, que sus deseos sean tus deseos, que sus pensamientos sean tus pensamientos. Aunque en ocasiones la voluntad de Dios sea diferente a mi voluntad, siempre tendrá prioridad y será más importante la voluntad de Dios sobre las cosas humanas y materiales. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Es hacer lo que Dios desea y cumplir lo que Dios quiere que se haga. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo realizamos la voluntad de Dios? Es muy sencillo, sirviendo a Dios y no a los hombres. Hacer las cosas para Dios, no para agradar a los hombres. Si yo voy a presentarle a una persona el plan de salvación, es para que Dios se alegre, sea exaltado. No por mi ego, para satisfacer mi ego, mis emociones, sino para que Dios sea conocido. Eso es servir a Dios y no a los hombres. Porque muchos sirven a Dios por conveniencia. Pero hace tiempo un jugador me decía, un futbolista profesional me decía, entonces significa que si yo recibo a Cristo hoy, ¿me va a ir bien? Le dije, no, no te puedo prometer que te va a ir bien, quizá te vaya peor. La única diferencia es de que no estás solo. Ahora Cristo te va a acompañar en este proceso y vas a salir adelante. A veces las personas buscan a Cristo por conveniencia, por interés, por a ver qué les da o por ser campeón. No, no busquemos a Cristo por eso. Busquémoslo por lo que Él es, para que su carácter sea nuestro carácter, su temperamento sea mi temperamento. Así como Cristo se comportaba y Él era en su carácter, yo quiero ser como Él. Que Él crezca y yo mengüe. Así dijo Juan el Bautista, que Él crezca más en mí. Que la gente pueda ver no a mi persona, sino ver la persona de Cristo. Sería emocionante, ¿no te parece? Sería emocionante, sería muy bonito ver eso. Buscando cada día parecernos a Jesús, dando gracias a Dios en todo, si nos va bien o mal, si ganamos o perdemos o empatamos, gracias Señor. Hacer el bien, callando la ignorancia de los insensatos, siempre hacer cosas que agraden a Dios, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Nunca pagar mal con mal, sino pagar bien con el mal, con lo malo que nos han hecho. Por eso Jesús decía 4 cosas. Decía, bendice al que te maldice, ama al que es tu enemigo, haz el bien por los que te persiguen y ora por los que no te quieren. Siendo pacientes en todo momento. La paciencia es clave, ¿no? Tenemos que ser pacientes. ¿Qué le sucede al que hace la voluntad de Dios? Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo más importante que Dios quiere para ti? Con esto termino. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Quiero terminar con estas 5 preguntas para ti. ¿Está cimentada tu vida en Cristo? ¿Está cimentada verdaderamente tu vida en Cristo o no? De estos 5 principios, ¿cuál necesitas implementar en tu carácter? Lo repito, honestidad, tenacidad, resultados, decisiones, obediencia. ¿Cuál de estos? O los 5 pueden ser. ¿Qué efecto tendrá tu carácter sin los cimientos de Cristo y su palabra? ¿Qué efecto tendrá? ¿Serás un hombre arena o un hombre roca? ¿Una mujer arena o una mujer roca? ¿Qué efecto tendrá un carácter con los cimientos de Cristo y su palabra? Dios quiere que seamos personas con un carácter sólido como la roca, como la piedra. Y finalmente, ¿qué hábitos proactivos realizarás para tener un carácter
cimentado en Cristo y su palabra. Bueno, los hábitos que acabamos de mencionar son los 5 cimientos. Evita juzgar, sé honesto, íntegro con Dios, porque Dios te ve todo lo que haces. Aunque tú vayas a una parte solo, Dios te ve, Dios me ve a mí, y Él ve todo lo que hacemos. Aunque nos escondamos en un lugar, ahí los ojos de Dios ven. Él nos ve todo lo que hacemos y la motivación con que hacemos las cosas. La tenacidad, nunca te rindas. Siempre sé perseverante. Da buen resultado, da buenos resultados positivamente hablando. Y toma buenas decisiones, consultando siempre el marco de referencia de Dios. Y por último, haciendo la voluntad de Dios, la obediencia. Acuérdate lo que dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y la cumpla. Esos son los que van a entrar al reino, no los que dicen Señor, Señor, Señor. Pues sí, pero pues no te conozco. Espero que esta palabra te haya ayudado y que cimientes tu vida en Cristo. Y vuelve a leer varias veces Mateo capítulo 7. Dios te dará revelación. Quiero hacer 2 oraciones y terminar con esto el tiempo de este mensaje tan especial. Primero vamos a orar. Tú te vas a dirigir con Dios y después yo hago una oración. Quiero que repitas junto conmigo ahí en donde estás, en tu lugar, esta oración. Repítela junto conmigo. Señor Jesucristo, te agradezco por tu amor. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que tú me perdones. Te entrego el control de mi corazón, de mi vida, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por escucharme y porque a través de estas palabras te entrego mi voluntad a ti. Amén. Ahora voy a hacer una oración por ti. No abras tus ojos y escucha esta oración que voy a hacer por ti. Padre eterno, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este mensaje tan especial el día de hoy. Que cada uno de los que escucharon este mensaje empiecen a cimentar tu vida en tu Hijo Jesucristo. Que esta palabra de Mateo 7 sea una realidad en sus vidas y que por ningún motivo se olviden de la cimentación que tú has hecho en ellos con tu palabra, porque ellos no serán los mismos después de haber escuchado esto. Que el carácter de Cristo sea insertado en este momento por fe en el carácter de ellos, y que Cristo cada día sea más y que ellos sean menos. Y gracias por esta palabra, porque tu Espíritu Santo hará la obra en nosotros y no dejarás inconclusa la obra de tus manos. Lo que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú lo vas a terminar, porque esa es tu promesa. Gracias por este tiempo. Bendigo la vida de cada uno de los que me están escuchando, su profesión, su trabajo, sus familias, su economía y su vida personal sobre todo. Bendíceles, cuídales, guárdales, muéstrales tu amor, tu cuidado y tu provisión. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Gracias.